Hola, ¿qué tal? Esto es nuestro 10º video y es el último video de esta segunda semana. Lo que vamos a hablar es sobre la continuidad de la función inversa. Entonces, primero vamos a ver que la función inversa en el caso de funciones continuas estrictamente monótonas existe. Entonces, consideremos I un intervalo y f de I en R una función continua y estrictamente monótona. Esto quiere decir es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y sabemos que sabemos que existe una función g que va de f de i en r, tal que f de x igual y si solo si g de y es igual a x, es decir, existe g igual a f inversa. Muy bien. Sin pérdida de generalidad vamos a asumir que f es estrictamente creciente. Nuevamente, las técnicas son esencialmente las mismas si es decreciente y el otro caso se los dejo a ustedes, pero es trivialmente nada más ajustar un par de detalles para el caso estrictamente decreciente. Entonces, ¿qué sucede? F es sobreyectiva sobre el intervalo f de i. Acordémonos, los intervalos, las funciones continuas conservan intervalos. Entonces, basta probar con que f sea inyectiva. Pero ¿qué sucede? Asumamos que no es inyectiva. Asumamos que existe un x0 diferente de x1 tal que f de x0 es igual a f de x1. Y bueno, como no sabemos cuál es cuál, asumamos que x0 es más pequeño. X0 es más pequeño que x1, pero dado que f es estrictamente creciente, eso implicaría que f de x0 es estrictamente menor que f de x1, y eso es una contradicción, ¿verdad? Por lo tanto, estábamos contradiciendo que f fuera inyectiva y llegamos a un absurdo. Entonces lo que tenemos es que f necesariamente es inyectiva, y como también era sobreyectiva, estamos hablando de una función que es biyectiva. Toda función biyectiva tiene una inversa, pero hay una cosa que nos interesa también. En este caso, asumimos que f es estrictamente creciente, y aunque no lo mencionamos explícitamente, lo que estamos demostrando también es que f inversa es también estrictamente creciente. Si ustedes cambian al otro caso de que f es estrictamente decreciente, van a tener que f inversa también es estrictamente decreciente. Eso lo vamos a necesitar para a la continuidad de la función inversa. Eso no debería decir existencia, debería decir continuidad de la función inversa. Entonces, si I es un intervalo y f va de I en R y es una función continua y estrictamente monótona, entonces la función inversa f inversa de f de I en R también es continua. Nuevamente, sin pérdida de generalidad, como lo hicimos en el caso anterior, vamos a tener que f es estrictamente creciente, y ustedes se pueden encargar de verificar qué sucede en el caso cuando f es estrictamente decreciente. Ahora, asumamos que no es continua. Si no es continua, entonces tiene que haber por lo menos un punto de discontinuidad, y llamemos a ese punto y0. ¿Qué sucede? Bueno, cuando una función es estrictamente creciente, entonces el límite cuando lleva hacia y0 de f inversa de y es esencialmente el supremo de f inversa de y, perdón, ahí debe decir f inversa de y, donde y es menor estricto que y0 y y está en el intervalo f de i. También vamos a tener que el límite cuando x va a por la derecha es el ínfimo de los f inversa de y para los y mayores que y0. Y dado que estamos asumiendo que en y0 no hay continuidad, entonces esos límites no pueden ser iguales. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero eso no lo hemos probado.
Es una asignación que les tengo preparadas, pero por el momento créanme que eso es cierto. Entonces lo que vamos a ver es que si tenemos que esos límites son distintos, entonces tomemos un valor x en el medio de esos dos límites. O sea, tenemos el límite por la izquierda de f de y es estrictamente menor que el límite por la derecha de f de y. Entonces vamos a considerar cualquier x que esté justamente contenido entre esos dos valores y tomemos y igual a la imagen de ese x. Claramente y está contenido en f de y porque es la imagen de alguien, y vamos a tener que ahora si y es menor que y0, entonces y está en ese conjunto de los y menores que y0. Eso quiere decir que x necesariamente tiene que ser menor o igual que el límite por la izquierda de f inversa de y. Pero eso contradice la elección de y, porque la elección de x, porque la elección de x era que estaba estrictamente contenida entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, ese no puede ser el caso. Por otro caso, lo que vamos a tener es que y es mayor que y0. Y eso no se puede dar por exactamente la misma razón, porque en ese caso sería que y está entre los y que son mayores que y0, y por ende x tendría que ser mayor que el límite superior, pero eso contradice la elección de x. Por tricotomía, y es igual a y0. Pero hay un número infinito de x que podemos escoger, y eso quiere decir que para todo x en el intervalo abierto entre el límite inferior de y0, de f inversa de y cuando lleva a y0 por la izquierda y el límite cuando lleva a y0 por la derecha, para todos los x en ese intervalo, y como esos son distintos, ese intervalo contiene una cantidad infinita de x, todos esos x cumplen que f de x es igual a y0. Pero eso contradice que el hecho de que f es estrictamente creciente, lo cual quiere decir que no se puede, y por ende lo que estábamos contradiciendo era que la función era continua. Llegamos a un absurdo. Eso quiere decir que la función inversa de una función continua es continua. Y aquí está lo que les dije. Esta asignación demuestra que ese punto que yo les di, que si f es una función estrictamente creciente, no necesariamente continua, en un intervalo y a es un punto en el interior, entonces el límite por la izquierda cuando x tiende a a es el supremo de los f de x, donde x es menor que a, y el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es el ínfimo de f de x cuando x es mayor que a. ¿Qué vamos a ver en el próximo video y en la próxima semana? Límites, límites y más límites. Lo que vamos a hacer la próxima semana es tomar toda esta parte teórica que hemos visto por 2 semanas y aplicarla a soluciones de límites específicos. Entonces, hasta la próxima semana. Espero que todos estén bien. Hasta luego.